¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. El mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, voy a comenzar con 3 datos que me van a llevar después a un análisis. Primer dato. Esto apareció en un centro comercial llamado Plaza Lago, en Maracaibo, estado Zulia. No lo verás en televisión. Así provoca el desabastecimiento de alimentos la oligarquía criminal fascista de Venezuela. 70 toneladas de alimentos acaparados y ocultos hasta en las paredes, en un sótano ubicado dentro de un centro comercial llamado Plaza Lago en Maracaibo. Más abajo, otro Twitter, dice, se encontraron 70 toneladas, que se dice pronto, se dice así rapidito, en alimentos de primera necesidad. Entre lo encontrado se hallaron 25 toneladas de harina, es decir, 25.000 kilos de harina, 12 toneladas de pasta, 12.000 kilos de pasta, 13 toneladas de azúcar, 13.000 kilos de azúcar, 5 toneladas de arroz, 5.000 litros de aceite y 2 toneladas de margarina. Primer dato. Luego hay un comunicado que emite el canciller Jorge Arriaza, que dice lo siguiente: Caracas, 13 de octubre de 2018. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia y condena la realización de una insólita reunión sostenida en Bali,
al margen del encuentro del Fondo Monetario Internacional, en la que participaron los ministros de Finanzas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guyana, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay y Reino Unido, convocados y dirigidos por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de aumentar la agresión diplomática y financiera en contra del pueblo venezolano. Con este tipo de acciones de abierta conspiración internacional, el gobierno estadounidense continúa dando muestras de su obsesión desmedida e inhumana contra Venezuela, sin reparar en el daño que le ocasiona a la mayoría de la población venezolana, a través del criminal bloqueo financiero al que pretende sumar a otros gobiernos que vergonzosamente se le subordinan. El pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se mantienen firmes en defensa de su soberanía política e integral y en el desarrollo del Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, bajo la premisa fundamental que reserva sus recursos naturales para el bien general de los venezolanos y venezolanas, y no para alimentar los sistemas capitalistas neocoloniales, como ocurrió durante décadas antes de la llegada al poder de la Revolución Bolivariana. La élite gobernante de los Estados Unidos y su pequeño grupo de países satélites quedarán aislados en su empeño por destruir la economía venezolana, mientras Venezuela diversifica sus relaciones económicas y financieras con las más importantes potencias consolidadas y emergentes, comprometidas con el beneficio mutuo y la paz, desarrollando mercados alternativos y promoviendo la creación de un orden mundial equilibrado y multipolar. Póngame a punto el video de Ledesma en Puerto Rico. Póngamelo a punto, ya les digo. Por otro lado, estamos hoy a 13, hace unos días, se cumplió un nuevo aniversario, o conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara en La Higuera, en Bolivia. Asesinato que se estuvo celebrando hasta hace muy poco, como 8 de octubre. Y como siempre, el imperialismo norteamericano, que tiende a ocultar cosas, y un señor llamado Félix Rodríguez, que fue su asesino, fue el que asistió de la CIA a La Higuera y ordenó el asesinato de Ernesto Che Guevara, asesinato por un hombre que estaba preso, ya había sido capturado, y le violaron todos sus derechos como reo, como prisionero de guerra, es la cosa. Lo mataron. Igual como se mató a Lumumba, igual como se ha matado muchísima gente en este mundo por órdenes del imperialismo norteamericano. Ahora vamos a escuchar qué es lo que dice el señor Ledesma en una entrevista que le efectúa, o casualidad, la señora Patricia Poleo. Veamos qué dice. Rueda. Buenas noches, Patricia. Bueno, sí, en efecto, para nosotros es un paso significativo lo que estamos dando con este acuerdo, con este convenio firmado abiertamente con el gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló,
en el cual se deja claramente establecido que el gobernador de Puerto Rico, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, creen en que está planteada una transición para que Venezuela se libere de la dictadura. Por lo tanto, comienzo a aclarar lo siguiente. Uno, no se habla de diálogo. Para nosotros el diálogo lamentablemente es un capítulo cerrado porque fue desprestigiado por el régimen de Maduro, que usó esa farsa del diálogo para ganar tiempo y seguir hundiendo en la miseria a Venezuela. Dos, no se habla de elecciones, porque hablaremos de elecciones cuando primero salgamos de la tiranía. Tres, estamos hablando de que en Puerto Rico se pueda ir planificando, estableciendo una base de apoyo logístico, tomando en cuenta que Puerto Rico está a 500 millas de Venezuela, tomando en cuenta que Puerto Rico cuenta con bases aéreas, con plataformas de puertos, como por ejemplo el Puerto de las Américas, desde los cuales pueden salir los aviones en un puente aéreo hacia los aeropuertos, por ejemplo, de Barcelona para atender el oriente, el aeropuerto del estado Táchira, Santo Domingo para atender los Andes, el aeropuerto de Barquisimeto para atender el occidente, el Zulia para atender esa zona de Zulia, Trujillo, Falcón, hacia la Carlota, y que de los puertos, el puerto de aquí de Puerto Rico puedan salir hacia Puerto Cabello, Puerto de la Guaira, Aguanta, Agüí. Es pensar en el día después, estar preparado para que, como se dice en criollo, no nos agarre la gripe o la gripe sin pañuelo, que estemos ya preparados para atender la emergencia humanitaria que pueda ser Puerto Rico centro de operaciones logísticas, para que esa logística de alimentos, medicinas, repuestos las distribuyan en Venezuela sin ningún tipo de sectarismo político, sin sesgo, como hacen con el carnet de la patria, a través de, por ejemplo, Cáritas, a través de organismos como Fe y Alegría, de la Cruz Roja, organizaciones religiosas, que se puedan habilitar campos deportivos, escuelas, iglesias, la logística del transporte para los alimentos que van a llegar por tierra desde Colombia o desde Brasil, y también este puente aéreo, por eso llamamos el Plan TAN, tierra, aire y mar. Y se habla de una reunión para los próximos días, una reunión fundamentalmente técnica, para hablar de los detalles técnicos, que vengan a esta reunión, sobre todo líderes o dirigentes que estén resfriados con el tema de la transición. Aquí no estamos hablando de partidos que creen en salidas electorales, ni tampoco de partidos que creen en diálogos, ni partidos que creen que esto debe ser para fechas posteriores. No, nosotros estamos hablando de un régimen fallido que tiene que dar paso lo más pronto posible a un gobierno de transición. Quiero que la gente sepa que todo esto que estamos haciendo es gracias al apoyo de venezolanos en Puerto Rico, venezolanos perseguidos, venezolanos que están resfriados con nuestra lucha, gracias al apoyo del gobierno de Puerto Rico, que ha sido hospitalario con nuestra presencia, así como hicieron posible la Fundación Oslo Freedom Forum, mi participación en el Foro de Nueva York, la gira que hicimos a Canadá, todos luchando con un solo objetivo, que es salir de la dictadura. Aquí no están planteados proyectos personales ni candidaturas, porque hay que hacer un exorcismo para liberarnos de esos pensamientos. Aquí lo urgente es salir primero de la dictadura, y una vez que salgamos de la dictadura se pueda promover un gobierno unitario, un gobierno de amplitud, un gobierno de transición que responda por Venezuela, colocando por encima, como lo quiero decir, todos los intereses de este pueblo martirizado, que debe ver la luz de la esperanza en el menor tiempo posible. Yo creo que hay razones para ser optimista. Lo que se ha logrado en estos últimos días no es poca cosa. En primer lugar, en la agenda de la ONU estuvo el nombre de Venezuela. Y ya no somos nosotros los que vamos a echar el cuento de la tragedia de Venezuela, sino que se ha logrado que sean los propios presidentes del mundo los que le narren a la comunidad internacional con detalle la tragedia venezolana. En segundo lugar, las sanciones que se han venido dictando y que van a seguir, que van a continuar y que las estamos pidiendo. En tercer lugar, el acuerdo de 7 gobiernos, Francia, Canadá, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia, que han apoyado el informe del señor Almagro, del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU. Que eso va a llevar unos meses, que va a llevar tiempo, sí, pero es necesario, y además eso no colide con el impulso del principio de intervención humanitaria que
que tiene como etapa previa el desarrollo del concepto de responsabilidad de proteger. Que hablamos de injerencia, que hablamos de intervención, que hablamos de responsabilidad de proteger, porque esos son los términos que están en la literatura, son los términos que están en las normas. Nosotros no podemos querer inventar la rueda cuando tenemos que someternos precisamente a esa legislación, pero desde luego que cuando se habla de intervención humanitaria y de desarrollo del concepto de responsabilidad de proteger, en ese diseño está implícito la participación de fuerzas especializadas que hagan posible que se pueda ejecutar en la práctica ese principio de injerencia humanitaria. De allí que esto además, debo decir, es el esfuerzo de todos ustedes. Esto no es un esfuerzo mío ni de nadie en particular, este es un homenaje a Franklin Brito, es un homenaje póstumo a las víctimas de la masacre del Junquito como Oscar Pérez, a los estudiantes asesinados, a los agricultores, empresarios, comerciantes que han sido vejados, a los militares que están presos como Baduel, como Caguaripano, como Hilbert Chaparro, como todos esos militares que han sido perseguidos para que los periodistas sigan luchando. Este es un fruto, es una consecuencia de ese exilio que viene dando una pelea por Venezuela desde hace más de 14, de 15 años. Así que Dios bendiga a Venezuela y a seguir luchando con optimismo. Sería bueno que las clases medias de este país y todo el pueblo en general se meta un momentico en internet y averigüe qué significa la responsabilidad de proteger. Porque él adorna, Ledesma adorna. Eso, la responsabilidad de proteger significa que, bueno, que son los términos de literatura. El hombre es literato. En términos de literatura significa que son fuerzas especializadas. Ve bien cómo te disfrazan una intervención militar. Lo más terrible de todo es que habla del apoyo del gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué es Puerto Rico? Puerto Rico es colonia norteamericana. O sea, ni siquiera... Ve bien cómo van engañando, ¿no? Un engaño permanente. O sea, es el gobierno de Puerto Rico, que esa islita pequeña, que dicho sea de paso, no ha sido atendida ni siquiera por el gobierno norteamericano, se convierte en punta de lanza o plan Balboa para intervenir a Venezuela. Eso es lo que está explicando Ledesma. Entonces dice que desde esa islita tienen el apoyo suficiente como para intervenir. ¿Qué te digo yo? Como para llegar el día después. El día después llegar a Barquisimeto, a Maiquetía, a Táchira, llegarle a todos los aeropuertos del país en donde se va a organizar a la gente. Una forma muy literaria de decir los campos de concentración. Recordemos Panamá con el Chorrillo. Los campos de concentración donde van a meter gente allí igualito que como metieron gente en el estadio de Santiago de Chile, cuando Pinochet dio el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. O sea, se está planteando una transición, ni diálogo ni elecciones. O sea, aquí simple y llanamente nosotros vamos por la muerte, porque parece que a la oposición venezolana le encanta hablar de la muerte. Eso sí, desde Miami, desde España, desde Colombia. Estos son los mismos que empujaron a niños, los empujaron en las guarimbas, los convirtieron en algo así como caballeros templarios, ¿verdad? En búsqueda de esa ansiada libertad que tenga una bandera norteamericana. Intervención. Puerto Rico, centro de operaciones logísticas, por supuesto. Eso ya estaba planteado desde el plan Balboa. 2008, 2006 ya tenían planteado eso. Parece que es una repetición, aunque habrá que hacer un artículo. Yo le pediría así a Roberto Malaver o a Roberto Hernández Montoya que hagan así un artículo en donde literariamente se explique cómo es una intervención. O sea, es la responsabilidad de proteger
con fuerzas especializadas, que esos son los términos literarios que se utilizan. Para 1 millón de muertos en Irak, para 1 millón de muertos en Libia, para todas las intervenciones norteamericanas. Eso es lo que está diciendo Ledesma. Y le voy a decir algo a los partidarios de la oposición venezolana, que quedan pocos. Les voy a decir algo, ¿no? Las bombas que tiran los avioncitos norteamericanos no distinguen quién es chavista y quién no es chavista. Eso es mentira, de que hay bombas solo mata chavistas. Eso es mentira. Por eso es que cuando nosotros vemos cómo se habla tan ligeramente de la muerte, ¿verdad? Diosdado, el pasado miércoles, utilizó una palabra que se me quedó grabada aquí. El término hipocresía. Son hipócritas. Muy hipócritas. Están tratando, y yo creo que nosotros tenemos una respuesta para eso, ¿no? Pero están tratando de cubrir todos los flancos. Y de verdad, ellos juran y perjuran que tienen a Venezuela rodeadita. Está el caso de Guyana, con Granger, algo así. Tienen en Colombia a Duque, perdón, no es Duque, es Uribe, uno de los dos, pero tienen a Uribe. Tienen en Brasil a Temer. Y dicho sea de paso, con posibilidad de ganar el fascista Bolsonaro. Nos trasladaron el tema de la OEA para la Corte Penal Internacional. Tienen todos los flancos cubiertos. Y si nada de eso funciona, los flancos cubiertos, es decir, de esta reunión que acaban de tener en Bali los varios gobiernos, ministros de finanzas decidiendo por las finanzas de Venezuela. Qué cosa más terrible, ¿no? O sea, ellos van y hacen una reunión con el jefe del Departamento del Tesoro en Bali para decidir cuál va a ser la economía futura de Venezuela en el momento después de una intervención, porque es una intervención, ¿no? O, en su defecto, de cómo hacer para presionar más, ¿verdad?, para hacer pasar más necesidades al pueblo venezolano, quitarle alimentos, no puede entrar alimentos, no puede entrar medicina, pero contradictoriamente ellos tienen la solución para la crisis humanitaria. Y dicen que la única forma de plantearse una solución para la crisis humanitaria que ellos están planteando es simple, es invadir, crear campos de concentración y tirar bombas que no van a identificar ni a opositores, ni a chavistas, van a matar a medio mundo. Es así. Ahora, ustedes saben que hay dos dichos bien buenos, que hay que recordarles a la oposición, sobre todo a la pila de enfermos caballeros templarios que andan por ahí, todavía soñando con que eso pueda pasar en Venezuela. Hay dos frases que les voy a recordar hoy. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo sé por qué se los digo, yo no le voy a estar planteando aquí cosas que nosotros entendemos. Primero es patria, compadre. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay otra, al señor Ledesma, pues, que está disfrutando las mieles del asilo que le dio el gobierno español, o a Julio Borges, al que acaban de declarar refugiado, está involucrado en un magnicidio frustrado, y le dio el gobierno de Uribe o de Duque, no sé, le acaban de dar, lo clasificaron como refugiado. Ellos están allá disfrutando, mientras los pendejos están aquí, los de ellos, a los que ellos mandan. Pues dicho sea de paso, se ha ido creando una especie de grupos, pequeños grupos afortunadamente, que están enfermos, locos, que un Estado revolucionario tendrá que atender en cualquier momento. Porque quien piense
de manera criminal. Nosotros no tenemos solamente una oposición hipócrita, como dice Diosdado, sino tenemos una oposición criminal, que le importa muy poco si se trata de bombardear a Venezuela, su patria, o la tierra donde nacieron, por lo menos. Yo no sé si es su patria. Y plantearse como héroe a un sujeto que vuela en un helicóptero y tira bombas en el Tribunal Supremo de Justicia, en donde había una escuela, donde estaban saliendo niños, y disparan contra el edificio donde se estaba celebrando el Día del Periodista, donde habían periodistas en la azotea de ese edificio, tildar de héroe. Por eso es que le digo que están creando una casta pequeñita, grupos de gente que está muy, muy enferma. Muy enferma. Les voy a presentar el video donde pongo lo que dijo Diosdado. Pero yo quiero recordar algo que dijo el comandante Chávez también con respecto a la mala utilización de lo que llaman derechos humanos. Y también quiero poner unas declaraciones que dio Alfred Fellas. Son esclarecedoras de lo que está pasando allá por presión de los Estados Unidos en la Corte Penal Internacional. Vamos a verlo. Rueda. Los derechos humanos, o sea, la expresión, el concepto de derechos humanos, lo han tomado las élites mundiales, el imperio norteamericano durante mucho tiempo, bueno, para atropellar los derechos humanos, los derechos de pueblos enteros. En primer lugar eso. Y lo utilizan sobre todo contra aquellos gobiernos que venezolanos, junto a su pueblo, conducen una revolución. ¿Cuántismo hay en esto? ¿Cuánta hipocresía hay en esto? Eso en primer lugar hay que decirlo. Y no deja de poner a la defensiva con esos ataques permanentes de por allá, de Europa, de Norteamérica, de algunos otros partes del mundo. Instituciones, organizaciones que se llaman a sí mismas o pretenden o hacen creer que luchan por los humanos. No son todas, pero por supuesto, pero hay una gran mayoría en el mundo que no son sino brazos del imperialismo y brazos de las élites. Los derechos humanos. Bueno, eso es parte esencial del proyecto socialista. La humanidad, pues. Hablando de la tesis de Marx, de cumpleaños hoy. Hablando de ese artículo de Einstein, de por qué socialismo. El espíritu humano, mucho más allá del concepto tan manipulado, tan manoseado de derechos humanos, que para nosotros son sagrados, pero mucho más allá de eso está lo sagrado. Decía Cristo, alfa y omega, el humano, lo humano. Entonces a mí que no me vengan a chantajear o a tratar de chantajear o manipular con ese manoseado recurso imperialista y de las élites. 9 de octubre de 1967, hace 51 años, fue asesinado, lo capturaron el 8 y fue asesinado en la localidad de Liguera, Bolivia, el revolucionario Ernesto Che Guevara. Su ejecución se efectuó en la madrugada por órdenes de autoridades bolivianas y agentes de la CIA. Fue fusilado y su cuerpo fue exhibido a periodistas, pobladores y militares. Así actuaban.
Esa receta la aplicaron aquí en Venezuela. El comandante Chávez cuenta en uno de sus escritos que tiene por ahí, él era subteniente, año 75, estaba en Cumaná y llegó una patrulla de soldados que andaban en operaciones, y uno de los soldados llevaba un saco, y en el saco llevaba manos de hombres y mujeres. Manos de hombres y mujeres. Son recetas aplicadas por la CIA para asesinar y justificar. Ahora quitar las huellas dactilares, este murió, te lo matamos nosotros. Así acabaron con buena parte de la juventud nuestra. Con la juventud comunista, la atacaron de 1000 maneras. ¿Cuántos cuadros asesinaron ellos aquí en Venezuela? Ellos sí asesinaban gente. Ellos lanzaban a la gente desde helicóptero. Los mataban a golpes. A nosotros no nos van a acusar de eso. No. A nosotros no nos van a acusar de eso. Lamentamos profundamente cualquier muerte. Pero es muy raro que un gobierno se autoflagele de esa manera como por ponerse la facilita. Ya nosotros hemos aprendido esa lección. Tristemente, y da mucha tristeza, que la oposición siga haciendo política con la muerte y no respeten ni siquiera la decisión de una persona de quitarse su propia vida. No la respetan. Pues ellos son los ganadores, son los que quedaron vivos, son los ganadores. Primero porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir, se evita que alguien diga cosas que tenía que decir, y segundo porque se arma el escándalo contra Venezuela. Se arma el escándalo. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos, las investigaciones que se hagan. Hoy salió nuestro fiscal general hablando que no hay en ninguna de las muestras médicas forenses señales de golpes, de lesiones distintas a las que una persona sufre de haber caído de una altura de 10 pisos. Lo dijo. ¿Que ellos van a decir lo contrario? Ahí está nuestra conciencia. ¿Que ellos piden investigar? Hipócritas. ¿Por qué no pidieron investigar el asesinato de Figuera? Que lo quemaron vivo y lo vio el mundo entero. Y la conferencia episcopal. ¿Por qué no pidieron que se investigara eso? Quedaron calladitos. Hipócritas. El gobierno norteamericano. ¿Por qué no piden que se investigue el magnicidio contra el hermano presidente Nicolás Maduro? Porque los muertos de nosotros no valen. Hipócritas son. Hipócritas. Nos duele profundamente la muerte de cualquier venezolano. Y condenamos la violencia. Pero ellos, a la oposición, están acostumbrada a hacer política con la muerte y siempre les va mal. Siempre les va mal. En el 2012 yo fui nombrado el primer experto independiente para la promoción de un orden democrático y equitativo. Produje 14 informes, de los cuales 13 son temáticos, y tuve la oportunidad también de realizar una misión a Venezuela y una misión al Ecuador. Interesante es que la misión a Venezuela es la primera misión realizada por un relator de Naciones Unidas en 21 años. Considero que mi enfoque era un enfoque de realizar progreso, de realizar diálogo y de dar propuestas constructivas para salir de la crisis. Se habla mucho de una crisis humanitaria, pero yo, habiendo hablado con un grandísimo número de personas, tanto de la oposición como del gobierno, de la sociedad civil, de las iglesias, etcétera, habiendo visitado los comercios, habiendo visitado el mercado, etcétera, me fue más que evidente que la situación en Venezuela, desde luego, hay desabastecimiento, hay problemas de distribución, hay zozobra, pero esto no compara en ninguna manera, en ningún día, con la situación en Gaza o con la situación en
Yemen, o la situación en Siria, o la situación en Somalia, la situación en Sudán, la situación en Mali, etcétera, etcétera. Lo que hace falta es cooperación internacional, la solidaridad internacional que se le debe al pueblo venezolano. No es apoyar el gobierno del señor Maduro, es apoyar al pueblo venezolano, lo que requiere que se levanten las sanciones, lo que requiere que se termine con esta guerra económica que ha agravado terriblemente los problemas económicos. Después de haber leído los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de Amnesty International, de Human Rights Watch, de Provea y de otros órganos críticos del gobierno, pues yo fui con estas impresiones a Venezuela a hablar con todas las partes y fui el objeto de un asedio personal ad hominem para más o menos decirme: usted no es el relator pertinente, no les interesa lo que usted piense, usted tiene una función y solamente una. Usted va a condenar al gobierno, punto. Si usted no está dispuesto simplemente a condenar al gobierno, pues entonces usted es un vendido. Bueno, ese tipo de narrativo se ha reflejado en ciertas impresiones que yo he recogido de las organizaciones no gubernamentales y ver cómo esta industria de derechos humanos ha surgido, que evidentemente se les ha olvidado cuál es el propósito de los derechos humanos como la base de la reafirmación de la dignidad de todos nosotros, incluso de los relatores. Pero estas organizaciones no gubernamentales, pues, creen que los derechos humanos están ahí simplemente como una arma para atacar a un enemigo político. Es decir, si no me gusta un país, no me gusta un gobierno, pues lo voy a acusar de violaciones de derechos humanos. Y entonces, ¿cuál es la función de un relator? Es de ir a condenar. Es decir, en el momento que el relator quiera comenzar un diálogo de buena fe, quiera una mediación, quiera hacer propuestas constructivas, quiera proponer soluciones, pues eso es no lo que se quiere, porque lo que se quiere es un cambio de régimen. Y es más que claro cuando se ve que hasta se eleva el asunto de las guarimbas, el asunto de las violencias de la primavera del 2017, se eleva ese asunto a la Corte Penal Internacional. Pues yo pudiese pensar que hay no menos de 50 otros jefes de Estado que tendrían mucho más que responder que el señor Maduro ante la Corte en La Haya, y basta pensar de lo que está pasando hoy en día en Yemen, el genocidio que Arabia Saudita está cometiendo en Yemen, pero hasta ahora no se ha elevado a la Corte Penal Internacional. Eso me preocupa porque también esa Corte Penal Internacional, si tiene credibilidad, tiene que ser neutral, tiene que ser justa. No puede prestarse a una maniobra política. Y eso lo veo yo más y más en el sistema, y hablo como una persona que fue un alto funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, secretario del Comité de Derechos Humanos, jefe del Departamento de Peticiones, y como relator por 6 años para el Consejo de Derechos Humanos. Hace falta aquí que uno considere si los derechos humanos no son más importantes que la política, y si no priman sobre el deseo de ciertos estados de imponer su sistema económico en otros. En el año 1970, cuando en Chile el pueblo chileno elige a Salvador Allende como su presidente, y 3 años de guerra económica, 3 años de sanciones, no lograron derrocar al señor Allende. Por lo tanto, vino el señor Pinochet y llevó a cabo un golpe de Estado.
golpe de Estado semejante al que se llevó a cabo en el 2002 contra Hugo Chávez y el atentado ahora de asesinar al señor Maduro el 4 de agosto del 2018. Esto es muy preocupante, no solo por lo que ha pasado, sino por el silencio de los medios. El silencio de los medios, la complicidad de los medios y el hecho que hay una serie de periodistas que hasta dicen que hágale, que esto, pues, si no funcionó esta vez, pues vamos a tratarlo de nuevo. Eso es, digamos, es incitación al crimen. Y eso está prohibido en el derecho internacional. Aquí vemos una situación de un asedio increíble que también salpica a muchos otros. Es decir, los derechos humanos usan el pretexto de los derechos humanos para derrocar al señor Maduro, sin darse cuenta que ese uso de los derechos humanos como un arma implica la destrucción de la dignidad humana, implica la destrucción del mismo concepto de los derechos humanos. Yo no soy socialista, yo no favorezco el sistema, ya sea el sistema ruso o el sistema venezolano, pero sí respeto el derecho a decidir, sí respeto la democracia. Fíjense, yo no voy a plantear las investigaciones que deberían hacer sobre el Estado colombiano. Nada más con la Macarena y que Uribe siga libre, ya es mucho decir. En el caso de México, ni hablar. Ahora, yo quiero recordar varias cosas que han pasado aquí en Venezuela y jamás hubo ninguna ONG que está siendo financiada por la USAID, siendo financiada por el gobierno norteamericano, nunca hablaron de eso. Por ejemplo, el Caracazo se dio aquí, más de 4.000 muertos. ¿Se hizo alguna investigación en contra de Carlos Andrés Pérez? Carlos Andrés Pérez lo juzgaron por unos reales que se cogió, más nada. Y se murió libre. Empecemos por ahí. Segundo, nosotros mismos hemos tenido fallas. La señora Luisa Ortega Díaz, que está en Colombia, que parece que también están a punto de darle el estatus de refugiada, refugiado político, me imagino. La señora Luisa Ortega Díaz nunca terminó de hacer las investigaciones pertinentes con respecto a los más de 2.000 desaparecidos en Venezuela. No lo hizo. No solamente lo del Caracazo, no. Los desaparecidos en el gobierno de Betancur, en el gobierno de Leoni, en el gobierno de Caldera, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el gobierno de Luis Herrera, en el gobierno de Lucinchi, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nunca hubo una investigación. La misma Luisa Ortega Díaz, quien fue fiscal general en tiempos de revolución, fue fiscal general. Y ella es la acusadora en este momento con respecto a derechos humanos en contra de Venezuela. Por ejemplo, yo venía en el carro ahorita y venía recordando qué será la vida del general al que le decían el Cuervo. ¿Y por qué la fiscal nunca aceleró una investigación sobre el general El Cuervo, quien en los sótanos de la Plaza Altamira, ¿verdad?, en donde se le puso trazas de cocaína al agua que le daban a los muchachos que estaban allí durante cuando se cocinaron ahí en Plaza Altamira, El Cuervo ordena la muerte de 2 sargentos, si no me equivoco,
y se le salva a una mujer, una niña, porque la niña se hizo la muerta. Y eran de ellos. Porque sabían lo que estaba ocurriendo dentro de Plaza Altamira. ¿Quién ha investigado eso? Y eso le corresponde a gente de la oposición. El caso del quemado Figuera, que en paz descanse, no es el único. Hubo varios quemados. Incitación al odio, incitación al crimen por parte de la oposición. Estos héroes momentáneos que ellos explotan, los explotan de una manera macabra. Nosotros hemos dicho todo el tiempo que respetamos a los muertos, que no nos metemos en ese tipo de discusiones. Pero la oposición venezolana ha utilizado la muerte para tratar de derrocar el gobierno. La muerte del muchachito que se mató con un artilugio de esos de la guarimba. Ese muchachito lo tuvieron como héroe y ya se les olvidó dónde está la mamá de ese muchacho, que también la utilizaron. Del que murió en Plaza Altamira, a quien sospechosamente dos de los que lo estaban ayudando le dispararon, le dieron también con un, creo que fue con una cuestión de martillo, un morterito. La oposición venezolana ha estado involucrada en yo no sé cuántos crímenes, y esos crímenes están sin resolver. La incitación al odio por parte del señor Leopoldo López, que culminó en ¿qué? En muertos, destrucción. El mismo Ledesma, que hoy nos dice desde Puerto Rico que tienen el apoyo del gobierno de Puerto Rico, no es el gobierno norteamericano, Ledesma, dilo con todas sus palabras, con todas sus letras, del gobierno norteamericano. Él participa, antes de que llegara al poder el gobierno revolucionario, hay una muchacha que muere después de haber declarado en televisión, y él la mató. Él ordenó la muerte de esos muchachos. Todos los muertos que ocurrieron en la Cuarta República. La contratación de un criminal muy famoso que terminó, la señora Moscoso, una presidente, terminó soltando para que se fugara a Estados Unidos. Estados Unidos lo protegió, que es Posada Carriles, alias comisario Basilio. Entonces da asco ese doble rasero en donde sale una María Corina. María Corina no pasa un examen psicológico, no lo pasa, porque hay dentro del alma negra que tienen los dirigentes de la oposición, no les importa lo que pueda pasar con el país, lo que pueda pasar con el pueblo venezolano. Un solo muerto en un bombardeo se convertiría en crímenes de lesa humanidad practicados por la oposición venezolana y avalado por ellos. Un solo muerto en un bombardeo, uno. Y están todos en el exterior, son cobardes y criminales. Yo le he dicho en más de una oportunidad, si tú estás en contra de un gobierno, tú estás en tu legítimo derecho, monte, agarrar tu fusil y defender tus ideales. Pero mandar a niños, preparar a niños para que se conviertan en las célebres guarimbas, en toda la destrucción que hubo. Francotiradores de la oposición venezolana que actuaron el 11 de abril, que los pusieron a matar de bando y bando para crear las condiciones para que se diera el golpe de Estado mediático, que lo dieron con la participación de un grupo de militares afortunadamente pequeño. Yo lo he dicho toda la vida, Baduel, al que el señor Ledesma lo trata de héroe, Baduel se cagó, así mismo como lo oyen. Cuando Baduel vio rodeada toda la brigada de paracaidistas,
porque Baduel se iba a pronunciar a favor de Carmona, camaradas. ¿O es que vamos a seguir pensando lo contrario? Yo tengo las entrevistas a Baduel, siempre hablaba de manera institucional y Baduel se iba a sacar la máscara, Baduel iba a pronunciarse a favor de Carmona. Lo que pasa es que se le rodearon de tal manera a la brigada, porque yo estuve ahí, yo vi el gentío que había en la brigada. Rodearon prácticamente la brigada pidiéndole a Baduel que tenía que ayudar para rescatar a Chávez. Y se cagó. Así mismo. Se cagó. Tuvo que entregarse. Tuvo que agarrar y decir, bueno, será más tarde. Y luego fue llorando. Yo recuerdo cuando lo subieron a general en jefe. Y le lloró en el hombro a Chávez mientras le estaba metiendo una puñalada hace años. ¿Por qué Baduel no aparece en la reunión que hubo de comandantes en el Samán de Güere? ¿Por qué no aparece Baduel en la insurrección militar del 4 de febrero? ¿O es que nos vamos a seguir cayendo a coba? Lo que pasa es que la historia ahorita no puede ser contada, lo que uno lanza son hipótesis. Pero Baduel, cuando vio rodeado todo la brigada de paracaidistas en el estado de Aragua, se cagó. Vio pueblo. Igual como le va a pasar a cualquier traidor en el momento en que traten de tumbar a la revolución bolivariana. Porque va a salir el pueblo a las calles. Va a salir en defensa de la revolución bolivariana. ¿Qué trato hay que darle al dueño del local al que acaban de agarrarle más de 70 toneladas de alimentos? Si eso es un acto criminal. ¿Qué trato hay que darle? Hay que agarrar y verlo, no, vamos a proceder, porque no. Eso es un acto criminal. Y la constituyente tiene que legislar. Tiene que en algún momento legislar en cuanto a las penas que debe tener una persona que trafique con alimentos, que esconda alimentos, que trafique con el hambre del pueblo y sobre todo en busca de derrocar una revolución o en busca de derrocar al gobierno. Eso es traición a la patria, traición al pueblo, eso es un acto criminal. Igual con las medicinas, igual cuando atacan el sector eléctrico. ¿O es que vamos a seguir en esto? ¿Quieren saber lo que pasaba en este país? ¿Ah? Para los que creen que esa invasión, posible invasión, va a ser un acto mágico por parte de Estados Unidos y van a salir salvos todos los catiritos. ¿Quieren saber lo que pasaba en este país en la Cuarta República? Yo les voy a poner primero, yo quería traer varios videos, no me ayudó el editor. O el programa editor que tengo. Pero yo quiero primero, porque esto hay que recordárselo a la gente. Ustedes no saben lo que pasó a este país después de la traición de 1958 al 59. Cuando sacaron a Pérez Jiménez. ¿Quiénes eran los que estaban? Y era igualito que lo que está pasando ahorita. Igualito. Idéntico. Están ellos afuera diciendo que son los héroes. Como decía Betancur, allá con un perrito en los brazos y el maletincito se lo llevaba Carlos Andrés Pérez en Costa Rica. Ya había traicionado a la insurrección en Venezuela. La había traicionado, como la traicionó Caldera, desde su parte más fascista. Y como la traicionó Jovito Villalba también, en el Pacto de Punto Fijo. Pero en el año 58 aquí hubo una reunión con la gente de John Fitzgerald Kennedy para la Alianza para el Progreso. Y la idea fue no solamente traición, sino hay que exterminar a todo comunista. Había que exterminarlo, había que sacarlo. Vamos a ver este video. Esto es bueno que lo recuerden, señores. Derechos humanos en los años 60. Si lo tienen listo, me avisan. Y quiero poner los años 60 y luego les voy a poner otro para que sepamos en dónde estamos sentados.
para que vean lo que hacían todos estos pajaritos que son herederos de esa Cuarta República. Son los que dicen ahora y hablan de Rómulo Betancourt como el padre de la democracia, o hablan de Raúl Leoni, como que si Raúl Leoni fue el presidente bonachón y fue el más terrible y sanguinario. Con el gobierno de Leoni se inicia aquí la era de los desaparecidos. Y creo que fue Sotorroja, no estoy seguro, quien dijo, no, miento, fue un antropólogo, que agarró y dijo que él está convencido de que los desaparecidos, la figura del desaparecido comenzó en el gobierno de Leoni, aquí en Venezuela, y se extendió hacia países en el Cono Sur. ¿De qué están hablando? ¿De qué hablan cuando salen por ahí? No, porque... Y la especulación rampante, la especulación rampante. Mataron a fulano, mataron a fulano. Ustedes no saben lo que dicen. Bueno, sí saben, pero saben manejarlo. Saben manejarlo. Pero no hay nadie más asesino que lo que fue la Cuarta República y lo que representa la oposición venezolana. ¿Quieren verlo? Rueda. Cuando se habla de desaparición de personas por motivos políticos, suele pensarse en países como Argentina, Chile y Guatemala. Sorprende saber que en Venezuela, durante los años 60 y bajo un régimen supuestamente democrático, más de 1000 personas fueron detenidas y desaparecidas. El fenómeno de los desaparecidos, yo tengo la precisión que ciertamente comienza en Venezuela y que de aquí se exporta. De aquí nace y se exporta, ahora queda mostrado con las cartas secretas del imperio. Existen fosas comunes en el estado de Yaracuy, existen cementerios clandestinos dentro de las pistas de aterrizaje, así como lo hubo en Bolivia, donde los compañeros bolivianos, argentinos y cubanos rescataron al Che. También en las pistas de aterrizaje del Teatro de Operaciones del Tocuyo, por ejemplo, tenemos información de gente que de la época, testigos de la época, que hay un cementerio clandestino. Las montañas venezolanas están heridas por el asesinato de sus mejores hijos, de una generación que lo entregó todo por transformar la estructura social de este país. La historia venezolana entra en una nueva fase. El pueblo venezolano, con decisión y coraje, escogió libremente su camino. Bajo el signo de la convivencia, el entendimiento y la voluntad de servicio, comienza a escribirse la historia de la nueva Venezuela. Una historia que torcería su rumbo cuando los principales líderes conservadores regresaron a Venezuela con un pacto suscrito en Nueva York, que se conocería más tarde como el Pacto de Punto Fijo, una alianza para evitar que algún cambio profundo ocurriera en el país. Rómulo Betancourt llegaría a la presidencia con un cúmulo de promesas que no llegaría a cumplir. La democracia puntofijista no sería más que un disfraz y la Constitución letra muerta. El gobierno de Washington alejaba el peligro socialista de Venezuela y garantizaba un seguro suministro petrolero, teniendo en Betancourt un firme aliado para implementar las políticas de hegemonía que tenían trazadas a través de un plan conocido como Alianza para el Progreso. Bajo una fachada de cooperación económica se encubría la implementación de operaciones secretas para mantener a raya las manifestaciones contra el gobierno de Betancourt. A partir de una reunión entre Kennedy y Betancourt se delinearían las bases de la Alianza para el Progreso y sus acciones en Venezuela. Durante los próximos meses, los oficiales venezolanos y estadounidenses discutirán los planes de asistencia que serán desarrollados por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Se crearía en Venezuela una sucursal de la USAID, coordinada por el ex embajador Teodoro Moscoso. A través de esta agencia de apariencia humanitaria, trabajarían agentes encubiertos de la CIA en un departamento llamado Oficina de Seguridad Pública. El agente John Longan dejó plasmado en documentos desclasificados años más tarde la verdadera misión que tenían en el país. A partir de ese momento me impliqué en montar los planes para las operaciones encubiertas y abiertas. Yo trabajaría con los funcionarios del gobierno e inmediatamente pondría el plan en marcha. Básicamente el plan fue el siguiente.
Redadas combinadas de policías uniformados en la ciudad. Estas redadas serían coordinadas al más alto nivel de gobierno. La idea de esto era forzar a los comunistas buscados a abandonar sus escondites y caer en manos de la policía. Relaciones con las diversas agencias policiales, de modo que los asesores de Estados Unidos pudieran influir sobre los oficiales policiales del gobierno y darles asesoría operacional diariamente. La capacidad de los asesores de Estados Unidos de influir en las operaciones policiales es, desde mi punto de vista, indispensable. Con la Agencia Central de Inteligencia actuando bajo la fachada de la AID, Betancur organizaría un aparato represivo que desataría una brutal persecución contra el movimiento popular. La Dirección General de Policía, la DIGEPOL, y el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFA, serían las encargadas de cumplir dicha labor. Solicitud de ilegalización de los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Comunista Venezolano, en vista de su actitud insurreccional contra el orden democrático. Los intentos de guerrillas muestran otra faceta de la desviación de los extremistas empeñados en aplicar a los problemas venezolanos soluciones importadas de otros. Fueron las que Betancur aplicó contra la insurgencia, implantando en el país la mayor misión militar estadounidense de toda América Latina. 1.100 oficiales venezolanos recibieron instrucción en la Escuela de las Américas y el propio director de seguridad, Carlos Andrés Pérez, entraría a ser parte de la nómina de la Agencia Central de Inteligencia. El gobierno de Rómulo Betancur se caracterizó por una represión generalizada expresada en masacres y ejecuciones extrajudiciales. El mecanismo de la desaparición forzada tuvo durante este periodo 6 casos conocidos, todos ellos militantes revolucionarios apresados por el gobierno, quien negaría su captura. Cuando Betancur termina su periodo presidencial, se inicia el de Raúl Leoni, quien contaría con el aparato represivo de su antecesor para llevar la cifra de desapariciones a más de 1.000 personas. A partir del gobierno de Raúl Leoni, la historia de Venezuela incorporaría en sus páginas cientos y cientos de casos de desapariciones forzadas. Una práctica enseñada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia a través de escuelas y manuales. Fachada democrática, las páginas de la historia de Venezuela se llenaron de cientos y cientos de venezolanos víctimas de la desaparición forzada. Siete días después de la captura y desaparición de Alberto Lovera, le tocaría la misma suerte a Luis Rafael Tineo Gamboa, dirigente campesino. 3 semanas después, a César Burguillos, maestro de escuela detenido por el CIFA. El mismo día, en el dirigente sindical Donato Carmona. 5 días después de la captura y desaparición de Donato Carmona, es desaparecido Juan Mollejas, director de la Escuela de Bellas Artes. 3 días después desaparecen a Ramón Pasquier. A los 3 meses desaparecen a Juan Ollarves y a Agustín. El mes siguiente sería desaparecido Víctor Tirado. Continuaría el dirigente sindical Felipe Malaver, detenido junto a Andrés Pasquier. Seguiría Bartolomé Bielma, torturado en un teatro de operaciones, igual que Leonel Petit. Higinio Ortiz sería torturado y desaparecería, igual que el dirigente sindical Juan Francisco Lugo. José Agustín Petit Colina, Elisaúl Morales, Palermo Ordóñez, Julio Molina, Nicolás Hurtado Barrios. A los 3 meses de la detención y desaparición de Nicolás Hurtado Barrios, sería secuestrado en Caracas el estudiante de ingeniería y militante revolucionario Alejandro Tejero. Junto a Alejandro Tejero también serían detenidos los estudiantes Francisco Palma y Eduardo Navarro. Al igual que Alejandro, pasarían a llenar la lista de desaparecidos políticos de un régimen que algunos llamaban democrático. Simbolizan también la labor que ha asumido el gobierno constitucional de conducir el país de una dictadura opresiva a una democracia próspera y civilizada. Eso explica el fracaso de todos los movimientos subversivos contra el gobierno.
La captura y desaparición de campesinos constituye uno de los crímenes perpetrados con mayor impunidad por la acción de los gobiernos puntofijistas. Aldeas arrasadas, torturas, casos de familias enteras que fueron asesinadas por sospecharse su colaboración con la guerrilla. Historias que en la mayoría de los casos nunca fueron denunciadas. Son pocos los registros existentes sobre violaciones a los derechos humanos en el campo venezolano. La captura de campesinos puede darse por muchas vías. Primero, que llegue un caserío, los soplones, que le pagaban 10 bolívares mensual, ellos van diciendo quiénes son los posibles contactos, o sea, con una red de inteligencia local. Lo llevan al teatro de operaciones, bien sea al cuartel Copaguayco o al comando Urica, y allí lo someten a interrogatorio a punta de coñazo, ¿sí? Una tortura inmensa. Por lo general, los campesinos no los mataban de manera directa, sino que los golpeaban y los entregaban antes de morir. Pero luego morían en sus casas reventados. Otros los mandaban hacia la zona de la confrontación, hacia la zona guerrillera, y allí en la zona los mataban, que era lo que normalmente sucedía, y entonces decían que murieron en un enfrentamiento, cuando realmente lo que hicieron fue ejecutarlos. Y otros, no sabemos qué procedimientos se usaron porque desaparecieron. Lo que más se recuerda o más se conoce es que lo lanzaban desde helicópteros. Entre los militares al frente de los teatros de operaciones se encontraban oficiales como Oscar Zamora Conde, preparados y entrenados por el Pentágono en la Escuela de las Américas, lugar donde la enseñanza de técnicas de tortura formaba parte de los cursos de contrainsurgencia y guerra irregular plasmados en el Manual de Interrogatorios CUBARC. Más de 1.100 oficiales venezolanos recibieron instrucción en la Escuela de las Américas durante los años 60. Las enseñanzas de la Agencia Central de Inteligencia y el Pentágono enlutarían las montañas y campos de Venezuela. La América Latina era muy vulnerable a la subversión. Venezuela ha sufrido la subversión. Tuvo que combatirla intensamente y logró superarla sin tener que sacrificar la democracia y la libertad. La Constitución de Venezuela, el orden democrático, la libertad, la democracia representativa, principios democráticos, la libertad, la democracia y la libertad. Cuando me agarraron aquí presa y me sacaron de aquí, me llevaron a Yumare, como una semana detenían en Yumare. Agarraban la receta corriente y me iban poniendo poquito a poco en el seno, en el piquito de la teta. Ahí me la ponían de lado y lado. Yo diría que el peor de las cosas que yo he visto fue un señor que colgaba de un helicóptero y le cortaron el cable. ¿Quién era ese señor? No le puedo decir quién era. Pero mire, eso es tenebroso, ¿sabes? La Constitución de Venezuela en su preámbulo nos manda a sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos. El ciudadano que hoy inicia el mandato constitucional, que se prolongará por 5 años, es el presidente de nuestra etapa democrática. La falsa democracia que vivió Venezuela durante los 40 años del régimen puntofijista sumó más de 1.000 casos de ciudadanos desaparecidos por razones políticas, dejando una deuda con la justicia y los derechos humanos que aún no se ha saldado. Se trataba de crear un sistema de contención al comunismo. ¿Qué no le perdonan al comandante Chávez? Primero, que por primera vez en este país, por primera vez, surgió la verdad. La verdad salió a la luz. Con el comandante Chávez se comenzó a entender qué había pasado. Porque, ¿saben? Hay una canción de Rubén Blades que se llama Desaparecido.
Y hay una parte de la canción donde habla de los golpes que están, o los golpes que están sonando en el apartamento de al lado, y la gente ni se enteraba que estaba pasando allí. Eran los allanamientos, cuando llegaban en las madrugadas, allanaban una casa, se llevaban a 4 o 5 personas. Eso lo viví yo, eso lo vi yo, eso no me lo contó nadie. Cómo te llegaban en la madrugada y la gente por al lado lo que hacía era medio asomarse en la ventana y se olvidaba. De eso no se podía hablar. Eso es lo que hacían los abuelitos y padres de los que están ahorita. Los que fueron aprendices, perdón, los que fueron los maestros de los aprendices de ahora, estos pichones de torturadores que están en la oposición venezolana. Eso lo hacían ellos. Pero hay una cosa más terrible, que es el no tener, o sea, yo creo que sí lo tienen, pero no hay realmente noción de lo que puede pasar en un gobierno de ultraderecha, un gobierno de derecha. De los mecanismos tenebrosos que se mueven para poder mantenerse en el poder. Eso no lo saben ustedes. Yo veo gente que todavía se asombra cuando ve este tipo de documentales. Compañeros, amigos, camaradas. Oye, qué bueno está ese documental. Resulta que esos documentales se han venido haciendo en revolución. ¿Se pasaron alguna vez por BTV? ¿Se pasaron alguna vez? ¿O no se pasaron nunca? Corrieron de DVD en DVD, de una parte a otra. Pero no hay conocimiento de este tipo de investigaciones. La CIA en Latinoamérica, CIA en Venezuela, CIA contra la revolución bolivariana, todas esas investigaciones habría que pasarlas en cineforo, por televisión, en cadena, para que veamos de una vez de qué estaba hecha esa Cuarta República, que hoy hay gente todavía que se le ocurre poner en YouTube cuando éramos felices y no lo sabíamos. El Caracazo yo lo vi. Yo estaba llegando a Maracay y de noche había que dormir en el piso, pues se escuchaban las detonaciones, matando gente. Al que se le ocurriera salir en la madrugada a trabajar. Eso lo viví yo, lo vi. Como hombre de izquierda, lo que pasa es que en este país te persiguieron, te desaparecieron, te torturaron y tú no podías decirlo. Eso es lo que no le perdonan a Chávez. A Chávez no le perdonan muchas cosas. Entre ellas es haber dicho la verdad. Nuestra Fuerza Armada no solamente la pusieron a participar en tiempo de la Cuarta República en la represión, persecución, terror en contra de los campesinos, de aquello que llamaban batallón de cazadores. No solamente los pusieron a participar, sino que a un grupo de oficiales se los llevaron para la Escuela de las Américas para aprender a hacer lo que había que hacer, que era para proteger el status quo o el establishment o el status quo. Para protegerlo había que asesinar a nuestros militares. Y saben ustedes que entre esos desaparecidos y muertos de la Cuarta República había militares también que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, porque nuestro militar, el venezolano, nace de las capas bajas. Va por fe, por patria, va a estudiar para ser militar.
Y había militares que en un momento dado se fueron a la montaña igualito a unirse con los guerrilleros. O como en el caso de Chávez, estaban claros de quiénes eran los que estaban cimarrones por allí en la montaña. Muchachos universitarios, campesinos que participaron en el movimiento de liberación. Los buscaban, aterrorizaban. Luego cuando se incorpora Posada Carriles, que fue lo que llamaron el grupo de los cubanos, Posada Carriles llega a Venezuela y enseña a uno que fue incluso jefe de policía de Mendoza, en Miranda, que no se le encuentra ni una foto de él. Quien participó en golpe de Estado el 11 de abril, de paso. Y que participó en el golpe de Estado de Allende, entrenándose, Polluelo. Jefes de policías que venían de lo que era DIGEPOL, lo que era el CIFA, que pasó luego a ser DICIP y DIM. Y pasó a DICIP porque había que maquillarle la carita a lo que estaban haciendo allí. Entonces, a la gente hay que empezarles a enseñar, por Dios, qué era lo que pasaba en la Cuarta República. A mí nadie me puede venir a hablar de un Betancur como padre de la democracia. Fue traidor. Un traidor al pueblo venezolano. La insurrección del año 58 fue traicionada de inmediato porque ya tenían a la persona que venía previamente con el guión desde Costa Rica, porque dicho sea de paso, a Betancur le tenían arrechera en Estados Unidos, por si no sabían, porque pensaban que era comunista. De hecho, él decía que era comunista. ¿Y se convirtió en qué? Se convirtió en herramienta del imperialismo norteamericano para matar a comunistas. Hasta hace poco, hasta digamos, hasta el año 99, 2000, hablar de comunismo era hablar así como que le entraba a uno como grima, o le entraba a mucha gente como grima. El que hablaba de socialismo, eso era grima. Cuando el presidente, comandante Chávez, habló por primera vez de socialismo, mire, tirios y troyanos, brincaron. Más de uno se metió debajo de la mesa. Coño, ¿qué está haciendo el comandante? Está loco, loco. El comandante no estaba loco. El comandante sabía lo que estaba diciendo. Primero declara la revolución antiimperialista porque la agresión era permanente. La agresión no es solamente ahora que la acrecentaron en 4 o 5 años, no. Fue desde el momento en que vieron que el comandante Chávez llegaba al poder, que era inevitable llegar al poder, comenzaron halagándolo, alabándolo, y luego se dieron cuenta que era un enemigo. Sabían que el hombre le salió cimarrón. Eso era lo que estaba pasando aquí. Igual pasa con el presidente Nicolás. ¿Ustedes creen que tantas sanciones? Imagínense ustedes que en este momento llegue a Estados Unidos y le dé un premio a Nicolás. Por eso hay que estar orgulloso. Tiempos que estamos pasando, con todos los errores, con todos los problemas que tengamos. Con todos los problemas que tengamos. Y ahora mismo, como el cierre que hubo de la constituyente de la clase obrera, ahora mismo con esas herramientas el movimiento obrero, el movimiento popular tiene que empoderarse. ¿Para qué? Para prepararse. Nosotros, yo lo dije, lo he repetido, nosotros estamos en guerra. Y para prepararnos para la guerra, para enfrentar la guerra, tenemos que tomar medidas de guerra. ¿Hay guerra económica? Respondemos con medidas económicas de guerra. ¿Intervienen? Échenle pues. Nosotros no somos mochos. Y les voy a decir algo. Ante una intervención militar multinacional, le llaman ellos, ¿cómo fue el nombre que le puso el sinvergüenza de Ledesma? Ante las fuerzas especializadas,
según los términos de literatura que tiene el señor Ledesma, ante esa intervención posible, escenario que uno tiene que tenerlo presente, ahí es donde vamos a saber quién es revolucionario y quién no. Y yo tengo la certeza de que la mayoría del pueblo venezolano va a salir para adelante a proteger a su patria. Tengo esa certeza. Porque el pueblo no es pendejo, el pueblo sabe lo que ha pasado. Les voy a contar algo. Les voy a poner ahorita un videito sobre, rapidito, porque no tengo chance. Yo digo que todos estos videos hay que presentarlos, incluso algunos hasta por cadena nacional, para que veamos cómo Posada Carriles, un cubano que participó en el ataque por invasión de Playa Girón, que fue un golpe repelido por las fuerzas revolucionarias de Cuba. El tipo ya venía, un tipo experto en explosivos, pero no solamente experto en explosivos, era de la Armada norteamericana y era experto en tortura. Vamos a ver esta partecita, es rapidito, de lo que había de los 60 para adelante, que no he contado todo, no he hablado de Yumare, no he hablado de Cantaura, no he hablado de Carabobo, que por cierto, eran investigaciones que la señora Luisa Ortega Díaz tenía que presentar para buscar los responsables. Entre ellos, López Cisco, quien se fue para Costa Rica también. Y algunos discípulos que el día 11 de abril se pronunciaron en contra del gobierno. Ahí está el video. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Vamos a ver qué pasó con Posada Carriles, en los tiempos de Posada Carriles. Rueda. Las denuncias por los crímenes cometidos desde este cuerpo policial llevaron al gobierno a tratar de renovar su imagen. Cambiaron el nombre, pero Posada y sus colegas de la agencia continuarían controlando las operaciones de la policía política, ahora llamada DICIP. Fue cuando cambiaron a mucha gente que eran viejos a nuevos cuadros, que eran ya muchachos más jóvenes, ¿no? Y a ese grupo de muchachos jóvenes lo dirigía Posada Carriles. No era conocido por el país, porque Posada Carriles siempre, como comisario del AICI, mantuvo un bajo perfil, como todo individuo que encargado del trabajo sucio, siempre mantienen un bajo perfil para que no... E incluso no se conocía como Posada Carriles, se conocía como el comisario Basilio. La agencia había encontrado un efectivo método de intervención, un método que le permitía al gobierno del norte controlar los aparatos de inteligencia latinoamericanos a través de sus terroristas, ahora convertidos en policías. Un método que cobraría muchas víctimas en Venezuela. Las siglas de la policía política venezolana fueron sinónimo de muerte, torturas y desapariciones en una época en que las operaciones estaban en manos de cubanos exiliados al servicio de la CIA. Jesús Marrero fue uno de los pocos sobrevivientes de las torturas realizadas por Posada Carriles en los sótanos de la tenebrosa DICIP. En este edificio de Caracas, ahora convertido en viviendas, funcionó la tenebrosa DICIP, policía política en tiempos que Posada Carriles era uno de sus jefes. Por estos pasillos fueron conducidos a una muerte por torturas decenas de venezolanos a manos de agentes como Posada Carriles. Me ponen unos cables en el pene me lo amarran y me ponen otro cable aquí. Iban dos cables. Y eso iba a una maquinita que le daban vuelta. Luego supe que es lo que llaman la tortura del teléfono, pues, que es un electromagneto que parece que te estuvieran dando 10.000, 100.000, 1.000.000 de carajazos aquí en el golpe. Hay un recorte periódico de un periódico de los grandes, no sé si era Nacional o El Mundo, o El Universal, algo así, que salgo yo con la niña así cargada. En la DC de Maracay, bueno, ahí fue, como se dice, el Via Crucis. Ahí sí fuimos torturadas.
entonces me llevaron a un baño, tenían una bañera y estaba llena, y entonces trataban de introducirme la cabeza, pero no lo terminaban de hacer, hasta que por fin, vas a hablar. A mí me sacan a una hora para la casa para que reconociera los cadáveres. Iba el hombre ese que le decían el comisario Basilio, iba junto con ellos. El hombre llama al que me está interrogando, le hace como, ¡epa! Y le hace señas así, que quemara a la niña con el cigarro. Y era el mismo que yo había visto que le habían dicho el comisario Basilio. Entonces empezaron a quemarle las piernas con cigarro a la niña. 20 días así. Me le tapaban la respiración así para ahogarla. Le ponían la pistola en la cabeza y le alaban así como el martillo, el cuto lo alaban, emitían ruido ellos con la boca, pues, para que yo pensara, bueno, para azotarme y eso. Sí recuerdo varias oportunidades que llamaban al comisario Basilio, un funcionario que no era él, me pregunta, ¿cuántos meses tiene de embarazo? Yo le digo 8. Entonces, ¿qué hacemos con ellas, comisario? Le dice, entonces dice, acaba con esa semilla. Y así, entonces se voltea con el funcionario y me dio una patada en el vientre. Y ahí, bueno, fue donde yo sentí, bueno, que en realidad esa patada fue la que mató a mi hijo en ese momento. Empecé a sangrar. Y ellos lo que hacían era reírse, más nada. Yo iba caminando, iba sangrando y botando líquido, y ellos lo que hacían era reírse. Me llevaron a un sitio vendado y en el piso de un carro comenzaron algunos funcionarios a pegarme electricidad. Estos mismos policías que me habían estado torturando, ¿no?, habían hecho gala de la aberración más grande del ser humano, y es que habían matado a Jorge Rodríguez a tortura. Jorge Rodríguez era un joven revolucionario venezolano, dirigente del grupo político Liga Socialista. El 23 de julio de 1976 fue secuestrado en las calles de Caracas. Su detención fue el resultado de la operación implementada por la CIA y sus agentes de la DICIP a raíz de la captura del agente Nijaus. Me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí la noticia, la horrible noticia de que estaba muerto en su calabozo de la disciplina Jorge Rodríguez, y que aparentemente de muerte repentina, muerte natural o muerte repentina. Y sabían que estaban en un lío ante toda la sociedad, por cuanto el ministro Octavio Lepage había dicho que Jorge había muerto de un infarto, y los médicos en Bellomonte señalaron que no, que el tipo había muerto destrozado a golpe. Los derechos humanos, o sea, la expresión, el concepto de derechos humanos, lo han tomado las élites mundiales, el imperio norteamericano durante mucho tiempo, bueno, para atropellar los derechos humanos, los derechos de pueblos enteros. En primer lugar eso, cómo eso se ha politizado, pues, y lo utilizan sobre todo contra aquellos gobiernos que, como el venezolano, junto a su pueblo conducen una revolución. ¿Cuánto cinismo hay en esto? ¿Cuánta hipocresía hay en esto? Eso en primer lugar hay que decirlo. Y no dejarnos que poner a la defensiva con esos ataques permanentes de por allá, de Europa, de Norteamérica, de algunos otros partes del mundo. Instituciones, organizaciones que se llaman a sí mismas o pretenden o hacen creer que luchan por los derechos humanos.
Desde diciembre de 2014, cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley 113.278, que es Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, ese instrumento dicta la línea de acción para la política de gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, avalado e impulsado por Julio Borges, por todos estos que están ahorita en el exterior, por el mismo Ledesma, todos estos que están allí. El 8/3/2015, Estados Unidos dicta la orden ejecutiva 13692, el decreto Obama. Recordemos que ahí nos decretaron como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Por eso una de las cosas que no le perdonan a Chávez, no le perdonan a la Revolución Bolivariana y no le perdonan a Nicolás Maduro es que nosotros estemos en defensa de los recursos naturales, hídricos del país. Las riquezas, pues, que son del pueblo. El 3/3/2016, hagamos ahí un recuento rapidito, cosas por las que tiene que responder el gobierno norteamericano y quienes estén involucrados en el ataque contra Venezuela, en la Corte Penal Internacional. La administración estadounidense renueva por un año la orden ejecutiva. Julio de 2017, bloqueo de acceso a medicina. Se niega, el Citibank se niega a recibir fondos venezolanos para importación de 300.000 dosis de insulina. Y ellos hablan de una crisis humanitaria. Vamos a ver quién la provocó, pues. Abril 2016, instituciones del gobierno venezolano comienzan a recibir de las entidades financieras en el exterior notificaciones sobre restricciones aplicadas a cuentas venezolanas para realización de pagos en dólares. Mayo 2016, el banco Commerzbank, Alemania, cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, bancos públicos venezolanos y PDVSA. Julio 2016, el banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en Estados Unidos, entre ellas la del Banco Central de Venezuela. Julio 2016, índice de riesgo país, ENVI, creado por el banco JP Morgan, coloca a Venezuela con el riesgo país más alto del mundo. Agosto 2016, el cierre de cuentas de corresponsalía merma la capacidad de Venezuela de realizar operaciones en divisas estadounidenses y obliga a la República a migrar las operaciones de transferencia y manejo de fondos en otras monedas. Agosto 2016, Novo Banco, Portugal, informa la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con bancos venezolanos por presiones ejercidas por bancos corresponsales de esta institución. Septiembre de 2016, el gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7.100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar default. Se acceden a la propuesta venezolana. Noviembre de 2016, el banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares. Pero un momentico. Noviembre de 2016, la petrolera estadounidense ConocoPhillips demanda a PDVSA ante una corte en Delaware, Estados Unidos, por una operación de canje de bonos. El objetivo de este recurso consistía en atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación. Diciembre de 2016, la empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamento del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes para generar zozobra y caos en la población. El 10 de febrero de 2017, senador Marco Rubio presenta en el Senado estadounidense un montaje mediático, fake news de la cadena CNN International, que afirma que Venezuela apoya a terroristas y narcotraficantes con pasaportes. Acusa al vicepresidente de Venezuela de dirigir una supuesta red de terrorismo y drogas. 13/2 de 2017, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Activos de Estados Unidos, incluye al vicepresidente ejecutivo de Venezuela en una lista de personas sancionadas por narcotráfico. El documento de la OFAC no presenta pruebas de la acusación. 19/5/2017, el gobierno de Estados Unidos anuncia un conjunto de sanciones a través del Departamento del Tesoro contra 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Julio de 2017, la empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de PDVSA, informa que su banco corresponsal, PNC Bank, en Estados Unidos, se niega a recibir fondos provenientes de la petrolera venezolana.
28/7/2017, Donald Trump impone sanciones a 13 altos funcionarios del gobierno de Venezuela en un intento por frenar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí estamos. Octubre de 2017, Venezuela aprueba recursos para vacunas y medicamentos a través del Fondo Rotatorio Estratégico de la OPS. El bloqueo de Estados Unidos imposibilita a Venezuela para depositar en el banco suizo UBS. Ello produce un retraso de 4 meses en la adquisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación del país. Y hablan de crisis humanitaria. 31/7/2017, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, dicta sanciones contra grupos de funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Un día después de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se acusa al presidente de establecer una dictadura. Agosto de 2017, el banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela. 21/8/2017, el Bank of China, BOC Panamá, informa que debido a instrucciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a presión del gobierno panameño, no podrá realizar ninguna operación en divisa a favor de Venezuela. 22/8/2017, bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a bancos venezolanos por la restricción impuesta por bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa a operaciones de Venezuela. 23/8/2017, el corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones administrativas, paraliza una transacción por $200 millones hacia Venezuela, a pesar de que los fondos habían sido girados por la República Popular de China. 24/8/2017, Donald Trump emite la orden ejecutiva 13808, titulada Imposición de sanciones con respecto a la situación en Venezuela. En esta orden prohíbe un conjunto de transacciones que involucran al gobierno venezolano, incluyendo a PDVSA. Agosto de 2017, por presiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la empresa Euroclear, encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de Venezuela, congela operaciones de liquidación de títulos, alegando razones de revisión. A la fecha, Euroclear mantiene retenido más de $1.200 millones, sin posibilidad de movilización, afectando seriamente la disponibilidad financiera de la República. Noviembre de 2017, Venezuela realiza pago para adquisición de tratamiento antimalárico, primaquina y cloroquina, solicitado al laboratorio BSN Medical en Colombia. Colombia bloquea el despacho. Noviembre de 2017, las transnacionales farmacéuticas Baster, Abbott y Pfizer se niegan a emitir certificados de exportación a medicamentos oncológicos para el cáncer, camaradas, imposibilitando la posibilidad de compra por parte de Venezuela. 5/9/2017, Canadá y Estados Unidos anuncian una alianza para adoptar medidas económicas contra Venezuela y contra personas que contribuyan activamente a la situación actual en Venezuela. 8/9/2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 8 miembros electos de la Asamblea Nacional Constituyente. Septiembre de 2017, producto de las sanciones de la administración Trump emitidas en agosto, Citgo Petroleum, empresa estatal venezolana, comienza a tener problemas para adquirir crudo a su refinería y mantener sus operaciones estables. Desde 2015, un total de $2.500 millones en dividendos ha entregado Citgo Petroleum a Venezuela, cifra que en la actualidad se ve comprometida por el bloqueo financiero. Septiembre de 2017, el Departamento del Tesoro, a través de su red de control de crímenes financieros, FinCEN, emite una alerta denominada Banderas Rojas, que impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela para impedir el pago de alimentos y medicinas, aludiendo a razones de corrupción. Septiembre de 2017, un cargamento de 300.000 dosis de insulina pagada por el Estado venezolano no llegan al país porque el banco Citibank boicoteó la compra. Septiembre de 2017, el desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiarias del programa CLAP es interrumpido por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense. 22/9/2017, el gobierno canadiense anuncia sanciones unilaterales contra 40 funcionarios venezolanos. Las sanciones se promulgan en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales del 4 de junio de 1992, que permite implementar la decisión de la asociación formada entre Canadá y Estados Unidos. 25/9/2017, Venezuela es incluida en una lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos, Travel Bank,
La prohibición aplica solo a funcionarios del gobierno venezolano. 28/9/2017, Estados Unidos aprueba proyecto de ley que ordena al Departamento de Estado trabajar con organizaciones no gubernamentales privadas para enviar ayuda humanitaria. Da bien, tranca alimentos, tranca medicina, pero vamos a ayudar a las organizaciones no gubernamentales. 11/10/2017, la empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador estadounidense de crudo venezolano, suspende sus compras directas a PDVSA. 18/10/2017, Canadá aprueba el proyecto de la ley S-226. Esta ley autoriza a Canadá a imponer restricciones en materia de las transacciones de bienes y a congelar los activos de funcionarios extranjeros acusados de violación de derechos humanos y corrupción. Lo que ellos dicen. 20/10/2017, la petrolera estadounidense New Star Energy prohíbe a PDVSA el uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe. Octubre de 2017, el banco Deutsche Bank informa al Banco Citibank de la República Popular China el cierre de sus cuentas de correspondencia por procesar pagos de PDVSA, en una clara demostración de presión a los bancos internacionales que mantienen operaciones con Venezuela. Mayo 2018, bloquean a Venezuela el pago de $9 millones destinados a la adquisición de insumos para diálisis en el tratamiento de 15.000 pacientes de hemodiálisis, el cual Venezuela garantiza de manera gratuita. 3/11/2017, Canadá aplica la nueva ley sobre la justicia para las víctimas de funcionarios extranjeros corruptos y ordena sanciones directas contra un grupo de ciudadanos extranjeros pertenecientes a Rusia, Sudán y Venezuela. 19 funcionarios. 9/11/2017, Estados Unidos sanciona al grupo de funcionarios venezolanos por socavar la democracia, censurar a la prensa y administrar los corruptos programas gubernamentales de suministro de alimentos. Pese a la retórica humanitaria, estas medidas buscan inhabilitar a funcionarios que administran los programas de provisión de alimentos, impidiéndole firmar acuerdos comerciales. 13/11/2017, la Unión Europea prohíbe la venta de armamento y equipos de seguridad a Venezuela y aplica restricción de viaje y congelación de fondos a grupos de funcionarios. 15/11/2017, el banco Deutsche Bank, principal corresponsal del Banco Central de Venezuela, cierra definitivamente las cuentas de corresponsalía a esta institución, poniendo en peligro el flujo de las operaciones de la República. Noviembre de 2017, un total de 23 operaciones financieras de Venezuela destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por $39 millones son devueltas por bancos internacionales. Noviembre de 2017, la calificadora de riesgo Standard & Poor's declara a Venezuela en default selectivo, manipulando técnicamente un proceso de pago que no había sido registrado a tiempo. Noviembre de 2017, la gestora de bonos estadounidense Wilmington Trust acusa a la empresa eléctrica estatal Corpoelec de no cancelar intereses de deuda por el orden de $27 millones, justo cuando el país vive un bloqueo total, o sea, no podíamos pagar porque los bancos no aceptan los pagos. 8/12/2017, Estados Unidos aprueba ley a favor de la distribución de la ayuda humanitaria en Venezuela. Por cierto, esos reales le están cayendo a Julio Borges y a todo esto. 22/12/2017, debido a las sanciones estadounidenses, son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, lo que origina escasez de combustible en varios estados. Diciembre de 2017, un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero son cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo el pago a los acreedores. Diciembre de 2017, entre los meses de noviembre y diciembre son retenidos en el extranjero 471.000 cauchos para vehículos comprados en el exterior debido al bloqueo financiero. 5 de enero de 2018, el Departamento del Tesoro, Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, FAC, sanciona a un grupo de funcionarios venezolanos. 9 de enero de 2018, el Departamento de Estado, al abordar la efectividad de las medidas coercitivas unilaterales, afirma: la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA. Son cínicos. O sea, te cierran todas las vías de pago y te dicen que caíste en default. Enero 2018, el entonces jefe de la CIA, Mike Pompeo, afirma en una conferencia del Instituto Americano de Empresas que el conjunto de sanciones financieras contra Venezuela habían sido coordinadas por la CIA directamente por el presidente Trump.
Enero de 2018, un total de 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA por valor de 1.241 millones de dólares no pueden ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones. 22/1/2018, la Unión Europea sanciona a 7 altos funcionarios venezolanos, incluyendo a la presidenta del organismo electoral CNE. Mire, les voy a leer algo rapidito para que tengan una idea. Aquí hay crímenes de lesa humanidad, ¿oyeron? Cometidos por el imperialismo norteamericano en contra de Venezuela. Fácilmente demostrable. Igual como han sido crímenes de lesa humanidad el bloqueo a Cuba, de Estados Unidos a Cuba. Desde la firma de la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump en agosto del año 2017, en la que se emitieron sanciones financieras contra Venezuela, la República ha enfrentado un bloqueo financiero internacional. Los principales efectos han sido las cuentas en bancos corresponsales como el Commerce Bank, Citibank y Bank of China Frankfurt, en las que Venezuela mantenía para agosto del año 2017 alrededor de 150 millones de dólares fueron cerradas. Los bancos se alinearon al bloqueo impidiendo la utilización de los recursos para la adquisición de alimentos y medicinas. Los recursos se mantuvieron bloqueados en el caso del Bank of China en Frankfurt hasta marzo del año 2018. Venezuela no ha podido mantener cuentas en dólares americanos, por lo que se hizo necesario la búsqueda de bancos europeos, del Medio Oriente y asiáticos, viéndose en la necesidad de adoptar el euro como principal divisa. Costo financiero producto de las sanciones. En el caso de los alimentos, a partir de las sanciones de agosto de 2017 se han ejecutado recursos por un total de 6.172.832.640 dólares. El caso de los alimentos por las trabas de Estados Unidos ha colocado, para evitar la consolidación de los programas de abastecimiento del país, desde el momento de las sanciones, Venezuela ha realizado una inversión en alimentos por un total de 2.448.126.887. Las sanciones financieras y comerciales han dificultado la adquisición de alimentos, las trabas operativas que vienen imponiendo las navieras y los puertos internacionales, como es el caso del roleo de la carga que tiene como destino a Venezuela, y el aumento de los tiempos de espera, aunado al incremento de las tarifas, han significado en el país importantes pérdidas que están estimadas en 37.000 millones de dólares. Comisiones bancarias y tiempo promedio, Credit Suisse, pérdida financiera de los títulos de valores bloqueados por Euroclear, sanciones financieras, son un negocio. Escuchen. Hoy más que nunca, la República, la Revolución Bolivariana está clara de quiénes son los reales criminales. Un Julio Borges, un Ledesma, no son más, yo le he dicho aquí más de una vez, tengo que decirlo, no son más que títeres y herramientas del imperialismo norteamericano. Y aquí nos hemos mantenido firmes. Saliendo adelante. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Yo dije en estos días que Cuba lleva una cuenta anual de todo lo que ha perdido la República de Cuba por el bloqueo de los Estados Unidos. Igual nosotros tenemos que mantenerla. Y ahí está Cuba. Ahí está Cuba. Se están abriendo nuevos mercados. China, Rusia, Irán. Nuevos mercados alternativos, y son mercados poderosos en donde el imperialismo norteamericano no tiene ningún tipo de influencia. Y eso los tiene mal. ¿Quieren hablar de derechos humanos? ¿Quieren hablar de asesinatos, como dicen ustedes? Lo que se está cometiendo contra Venezuela, contra el país donde ustedes nacieron, porque ustedes no son venezolanos, ustedes de vaina nacieron aquí, pero lo que se está cometiendo contra Venezuela es un crimen.
No es un videíto en donde salgan ustedes diciendo lo criminales que somos, narcoestado, imagínate, desde Colombia, diciendo que narcoestado. Colombia, el mayor productor de coca y cocaína en el mundo, que es el proveedor principal a través de los carteles mexicanos de los consumidores en Estados Unidos. Nos han acusado de todo y la revolución ha estado aquí. Aquí. Tiene razón Diosdado, tiene razón Nicolás cuando habla de unidad. Unidad. Nosotros sí tenemos fallas que resolver. Y esas fallas se irán resolviendo. Yo siempre he dicho que la revolución va decantando. Esta revolución no es para idiotas, no es para pusilámines, no es para cagones. Esta revolución es para gente valiente. Y nuestro pueblo es valiente. Cuando vemos un Ledesma parafraseando frases literarias, ocultando lo que es una intervención militar, solamente le decimos es porque no viene, porque no te incorporas a una lucha guerrillera aquí, no importa, monta tu propio, ¿cómo es? Tu propia fuerza guerrillera en una de las montañas aquí, cosa que hicieron nuestros muchachos en los 60, 70. Yo no he hablado del caso de Yumare, del caso de Cantaura, del caso de Caralabo, que habrá tiempo para hablar. Pero cuando ustedes hablen de muertos, vean para atrás, vean lo que hay ahí atrás. No crean que esa propaganda es fácil. Por eso es que yo digo, como a veces la memoria es frágil, sería bueno agarrarse todos estos sobre los desaparecidos, la CIA en Venezuela, la CIA en Latinoamérica, y pasarlas por televisión. Es muy importante que nosotros le llevemos la información de investigaciones, de documentales de investigación al pueblo. Agarrar esos documentales y convertirlos en cineforos, con el pueblo en la calle. Yo me acuerdo cuando yo era carajito, que se ponían en una plaza, entonces pasaban las películas de Disney, las películas de no sé qué. Llegaba un viejito, entonces ponía ahí, lo único que pedía era una colaboración. Ahora nosotros tenemos otra tarea. Y esa tarea es irse a una plaza, hacer un cineforo, poner a la gente a opinar. Y sobre todo que la gente vea qué es lo que nosotros combatimos y por qué llegamos hasta aquí. Aquí han utilizado de todo, han hecho de todo y el pueblo se ha mantenido aquí. Podemos ser críticos con cualquier situación, pero por encima de todo está la revolución y la preservación de la revolución, de nuestra independencia y soberanía. Eso lo decía Chávez, no lo digo yo, eso lo decía Chávez. Preservación de la revolución bolivariana. Nosotros somos faro para el mundo. Mientras vemos en Brasil cómo hay posibilidades de que el fascismo, neofascismo, neonazifascismo, llegue al poder, nosotros seguimos siendo faro. ¿Qué ha pasado con estos cuadros bajos, cuadros de soldaditos, pues, que tiene la oposición venezolana? Muchos de ellos se han convertido en algo así como los caballeros templarios, que de verdad a veces se creen Superman, Batman, Robin, una vaina así, pues. Y terminan locos. Mientras un Julio Borges se mete todos los reales de esa crisis humanitaria o de la ayuda humanitaria.
mientras un Ledesma, porque ese es su trabajo, el trabajo de Ledesma, el trabajo de Borges, el trabajo de todos ellos, es ese, es servir de herramienta al imperialismo norteamericano. Vean ustedes lo que dice de Saya, es cierto. Tienes una Patricia Poleo violando el derecho internacional. Tienes un Jaime Bailey violando el derecho internacional. Delitos. Incitación al odio, incitación a la guerra, incitación a la destrucción de un pueblo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Yo sí creo que todos documentales de investigación, nosotros tenemos que pasarlos, todos. Y si es posible en cadena. Es mi opinión. Yo puedo emitir mi opinión, tranquilamente. Yo sí creo que hay que pasarlos en cadena. Ante el silencio de los medios, nosotros tenemos que, repito, estamos en guerra, tenemos que responder con una bulla revolucionaria. ¿Y qué mejor manera que ir pasando, ni siquiera digo todos los días, una vez a la semana, uno de estos documentales en cadena nacional? El que lo quiera ver lo ve, va a prender el televisor y el que lo quiera ver lo ve. Y luego, el presidente Nicolás Maduro una vez habló que había que agarrar y salir a la calle y utilizar los grafitis, utilizarlos para ir a predicar la revolución al pueblo. Bueno, con un DVD, un video bin, se puede ir al pueblo y montar en una plaza, en una comunidad se monta un videoforo para que la gente conozca. Y esto no cuesta nada. Copiar un DVD y pasarlo. Todos estos videos de documentales de investigación, hay que llevárselos al pueblo. No es posible que a estas alturas, después que han salido todos los documentales de la CIA, haya gente que todavía me pregunte que, uy, qué buen documental, ¿y dónde se consigue ese documental? ¿Verdad que yo a veces tengo razón cuando agarro y digo que nosotros hemos fallado en comunicación? Disculpen que insista en eso. Chao, nos vemos el martes. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero y como nos... Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Muy buenas noches, bienvenidos a Divergentes, un espacio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales, vaya que controversiales el día de hoy, tema político, tienen un solo camino, y ese camino es y debe ser siempre el debate. El mundo se ha dividido en dos grandes bloques, capitalismo y socialismo. La sociedad ha debatido constantemente sobre cada una de ellas. Dichas corrientes han sido aplicadas en diferentes países del mundo, generando importantes hechos históricos. Hay quienes aseguran que el capitalismo es la manera más radical de... La defienden de